Seguimos con más Restos Diurnos y bueno, ya se los había comentado antes, pero el futuro detrás, imaginación política después del estallido de 2001, es una muestra que está en el camino de la recuperación de esas voces y experiencias que fueron claves en esa época de la Argentina reciente. Y bueno, y ahora Andrés Linares, que nos acompaña acá para hacer esta charla, nos va a contar quiénes nos acompañan para hablar de esta muestra. Bueno, Juan, la verdad un gusto recibirles. Estamos aquí en compañía de Ramiro Manduca, profesor, licenciado en Historia por la Facultad de Buenos Aires, también magíster en Estudios Culturales de América Latina, investigador, junto con Paula Larroca, docente de la Universidad Provincial de Córdoba, investigadora, y ambos están aquí porque son integrantes del equipo curatorial de esta muestra colectiva que se está llevando adelante en el MUMU, en el Museo de las Mujeres, aquí en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Así que bueno, un gusto, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Hola, gracias. Un placer, chicos, un placer que hayan podido venir, que hayan podido llegar. Siempre. Desafiante del edificio, de la arquitectura de acá, sí. Exactamente. Bueno, un placer, Andrés, no sé qué tenías acá preparado, porque él es el que estuvo oportunamente en la muestra, en alguna que otra actividad, así que vamos a andar mejor con él seguro. No, bueno, la verdad que la idea es charlar sobre, sin duda, lo que está proponiendo esta muestra, que arrancó a últimos días de junio, ya lleva una temporada, más de 2 meses completos en la ciudad de Córdoba. Preguntarles cómo surge esta muestra, enfatizar colectiva, ¿no? Interdisciplinaria, lo cual la hace también muy interesante. ¿Cómo surge su itinerancia, ¿no? Ramiro, nos visitas de Buenos Aires, sí. Y bueno, ¿cómo se va constituyendo la propuesta en sí para pensar también el activismo artístico contemporáneo? Bueno, otra vez, gracias por la invitación. El proyecto, si tenemos que rastrear sus orígenes, ya tenemos que irnos 3 años atrás, al menos. Surge de una serie de conversaciones que el grupo de investigación del que formamos parte con Paula, que es un grupo de la Universidad de Buenos Aires, pero que está compuesto por investigadores de distintas provincias, tanto de Córdoba como también de Rosario, algunas compañeras también de Entre Ríos. Bueno, es un grupo también interdisciplinario que trabaja sobre arte, cultura y política, dirigido por Ana Longoni, que es la directora del grupo y también es parte del equipo curatorial de la exposición. A 20 años del 2001 comenzamos a hacer una serie de diálogos en ese año tan particular, medio bisagra de salida de la pandemia, parte de esos diálogos virtuales, parte de esos diálogos presenciales, en torno a lo que veíamos como una nueva crisis. Ahí surge la idea del futuro detrás, ¿no? Porque veíamos esa nueva crisis de la pandemia y veíamos que había que buscar, rastrear algunas de las posibles imágenes de futuro en aquellas respuestas que habían aparecido ante otras crisis. De ese momento, esos diálogos terminaron condensados en un libro, y al año siguiente sale una convocatoria que nos parece siempre importante destacarlo, porque es una convocatoria estatal con el entonces Ministerio de Ciencia y Técnica, de CONICET, y de museos del entonces Ministerio de Cultura de la Nación, para articular museos con grupos de investigación, con investigadores de CONICET. Ahí nosotros hacemos la propuesta de poder trabajar en torno al año 2002, que habíamos visto que era el momento en el cual, más allá del estallido, lo que aparecía era esto que nosotros llamamos imaginación política, y que lo habíamos expresado en las fábricas recuperadas, en las asambleas populares, en los clubes del troque, y también en una serie de experiencias artísticas que se articularon justamente con esos años. Al mismo tiempo, la exposición condensa investigaciones colectivas de muchos de los que somos y son parte del equipo curatorial, que fueron tesis doctorales, que fueron libros, es decir, otras formas de llevar esas investigaciones a otro público, también tiene que ver con esta exposición. Y esa convocatoria nos llevó a coordinar esfuerzos con el Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, que es un ámbito específico de la ciudad de Buenos Aires, y con el Museo Histórico Nacional.
Con el Museo Histórico Nacional comenzamos a construir un archivo de historia oral de participantes de asambleas populares, que también en esta visita a Córdoba hemos hecho entrevistas a distintas activistas en experiencias acá específicamente en Córdoba para ese archivo. Y por otro lado, la exposición, que se inauguró inicialmente en el Parque de la Memoria el 8 de diciembre del año pasado, y que terminó a principios de abril, si no me equivoco, finales de marzo, principios de abril, y rápidamente ahí el MUM nos hizo la invitación de poder generar esta itinerancia que tiene la singularidad, o tratamos de darle un tono más cordobés, ¿no? Con una presencia mayor de experiencias cordobesas, de las que ya estaban igual expresadas en la muestra original. Ya había experiencias como el Partido de Transportistas de Votantes de Lucas Di Pasquale, o la experiencia de costuras urbanas, pero en este caso, bueno, le dimos mayor lugar a otros colectivos también, como Urbomaquia o las chicas del Chancho del Corpiño. Sí, en ese sentido tiene esa característica de que es una curaduría de investigación, es un nombre con el que nos estamos acercando a esta manera de construir. Sobre todo en el momento de la itinerancia fue de nuevo levantar otros materiales para agregarlos a una muestra que no es estática, sino que tiene como la idea o las ganas de no solamente reunir material para situarlo en un tiempo histórico particular, que es como un tiempo extenso alrededor de 2001, sino también para pensar en esa idea de temporalidad que trae el nombre mismo, el futuro detrás, para ver si algo de esa imaginación política hoy resuena, no de manera totalmente clausurada, ni tampoco para intentar fórmulas mágicas como para repetir algo que ya pasó, sino más bien como para abrir ciertas expectativas o abrir discusiones y debates que, ahora resuenan con fuerza, y por eso el nombre del futuro detrás es un nombre que nos recontra convoca y que como que sigue siendo muy potente. La muestra está compuesta de, es decir, se emplaza en 4 salas del museo. Uh-huh. Y es, ustedes vienen mencionando distintos colectivos locales. Hay manifestaciones propias, hay serigrafía, hay piezas, hay fotografías, uh-huh. Artículos periodísticos. ¿Qué nos pueden comentar respecto de la selección de obras en sí, la propia curaduría? ¿Cómo fue ese momento de seleccionar artistas y sus obras para que formaran parte de la muestra? Bueno, está buena la pregunta. Creo que hay una cuestión así como transversal de la exposición y que tiene que ver con toda una serie de experiencias y de modos de pensar la curaduría, muy vinculadas a experiencias colectivas donde algunos de los integrantes del grupo Curatoría ya participaron, ya habían participado, ¿no?, en otras experiencias curatoriales que tienden a no establecer una jerarquía entre obra y documento, ¿no? Por eso aparece quizás una obra de arte típica, obra de arte, para decirlo de alguna forma, ¿no?, un objeto estéticamente construido, que uno podría decir es un objeto de museo, ¿no?, al lado de un volante o al lado de un afiche, en esta relación de que también ese tiempo histórico implicó ese cruce, ¿no?, digamos, donde no había una jerarquía, sino que ese modo de hacer político y artístico, o artístico y político, de acuerdo a dónde estaban los énfasis puestos por quien ejecutaba la acción, configuraban esa atmósfera que a nosotros nos interesaba reconstruir. Eso por un lado. Por otro, nos interesaba traer a cuenta quizás una serie de imágenes, una serie de experiencias, una serie de obras que no habían sido que no habían formado parte de otras exposiciones. Por ejemplo, uh-huh. En el marco de estas conversaciones iniciales que les decía yo, a los 20 años del 2001, en el Centro Cultural Haroldo Conti, que está emplazado en la ex ESMA, en la ciudad de Buenos Aires, había tenido lugar una exposición muy interesante que se llamó 19 y 20, curada por Natalia Revale y Loreto Garín, que había aunado también toda una serie de experiencias activistas muy, muy densas de esos años. Y entonces, había también un desafío de decir,
esa curaduría ya existió y existieron, digamos, y se repuso algo muy importante ahí. Y nos interesa entonces poder buscar, ¿no? Aunar todavía más o rascar, digamos, ¿no? En otros lugares para que aparecieran estas experiencias que también dan cuenta de una vitalidad muy grande durante esos años, ¿no? Porque fueron 2 exposiciones muy grandes donde casi no hay obras en común, ¿no? Entonces, como para pensar un poco eso. Sí, me estaba tratando de hacer memoria respecto de, bueno, cómo fueron apareciendo los materiales, porque está por un lado la idea de investigación de cada una de las personas que integra el grupo, después está lo que aparece cuando se abre lo colectivo, y también ahí hubo como una respuesta como a un llamado de diferentes grupos de artistas que, bueno, se hicieron presentes y comenzaron a sumar también algunas otras obras. Cuando trajimos la itinerancia para Córdoba, algunos de los grupos que ya participaron del espacio allá en el Parque de la Memoria también quisieron reposicionar sus objetos, y el traslado del Parque de la Memoria a Córdoba fue también un traslado que cambió mucho como la disposición de los objetos. Así que si bien son los mismos materiales, como que el recorrido, el Mumu fue un lugar muy bonito y que alojó muy bien todos esos materiales tan distintos. Sí, y bueno, en cuanto a esos lugares, sí había como una serie de... En cuanto a las salas, ¿no? Y en cuanto a la disposición y las experiencias que nos interesaba, sí nos interesaba cubrir una serie de zonas que para nosotros eran importantes, ¿no? Que eran, por un lado, lo que definimos en la exposición como imaginación social o creatividad social, o hacer sin dinero, ¿no? Distintas formas que apelamos a, por ejemplo, comunidades alternativas en las cuales, como el proyecto Venus que impulsó el artista Roberto Jacobi, que implicaba la construcción de una comunidad entre 200 y 600 personas entre el año 2000 y 2006, que se intercambiaban servicios, obras de arte, placeres, etcétera, a partir de una moneda que era el Venus, que era una moneda que circulaba solo entre quienes eran parte de esa comunidad, y una forma de acceder a placeres, quizás. Placeres, o también cortes de pelo, o también ¿no? Digamos, todo lo que o se una pudiera conferencia por teléfono de Ricardo Piglia de Literatura Argentina, que era parte de ese grupo. Entonces, o sea, lo llamabas a Ricardo Piglia y en un minuto, si eras venusino, te tenía que dar una conferencia de 1 minuto sobre literatura argentina. Eso era la creatividad social, ¿no? Digamos, y entre otras cosas, imágenes como los ahorristas yendo a armar una playa, ¿no? en la puerta de los bancos. Esas imágenes nos parecían muy potentes para poder recuperarlas en esta zona. Otra zona fue la de fábricas recuperadas, que para nosotros fue muy importante también en relación justamente a lo importante de ese proceso. De hecho, acá tuvimos la posibilidad de entrevistar para el archivo de historia oral a compañeros del diario Comercio y Justicia, y entonces ver la ampliación de ese fenómeno también nos interesaba mucho. Por otro lado, estaba el eje de asambleas populares como otro de los espacios fundamentales, y finalmente, y experiencias vinculadas a esas asambleas populares, también viendo zonas todo el tiempo de diálogo entre las fábricas recuperadas, las asambleas populares, los colectivos de artistas que formaban parte de los dos, artistas que formaban parte de asambleas populares y que después, por ejemplo, también hicieron documentales durante esos mismos años, ¿no? Documentales audiovisuales, que también hay una selección de documentales audiovisuales muy importante. Y por último, algo que funcionaba, por un lado, como un hecho totalmente trascendental de esos años, y por otro lado como un punto de clausura del proceso de movilización, que fue la masacre de Avellaneda, ¿no? Que es la última de las salas. Hablando de eso, precisamente ahí es muy destacable ese despliegue que hacen de cartografías de la violencia, ¿no? Que significó lo que acabas de mencionar, la masacre de Avellaneda, los asesinatos, la represión, también la cartografía del estallido en Córdoba. Hay todo un mapa, ¿no? de la ciudad para pensar los barrios, cómo se interactuó desde las experiencias de las asambleas populares. Uh-huh. Todo esto como viene a cuenta me quedé pensando en lo de la imaginación política, porque sin duda el momento en que estamos viviendo nos obliga de alguna forma a confrontar con esa pregunta, ¿qué
qué imaginación política tenemos hoy, basándonos en esas experiencias que no fueron hace un siglo, fueron hace poco más de 20 años, y uno se pregunta, bueno, la memoria, ¿cuál es la memoria que quedó de todo eso? ¿Qué ven ustedes como investigadores, curadores, ¿no? Respecto a al activismo artístico? ¿Cuál es el aporte que se está produciendo en estos días, en estas coyunturas? ¿Creen que el arte está en diálogo con una cierta realidad social o no? Es una pregunta un poco abierta, pero... Bueno, ahí se cruza con este mismo grupo, está desarrollando ahora un proyecto de investigación que tiene que ver con pensar que en el mismo cambio de signo, ¿no?, de la época en la cual estamos viviendo, hay un fenómeno muy singular que es los activismos artísticos, que podríamos decir de derecha, ¿no? Una serie de repertorios o de performance que en su momento los veíamos en todas estas acciones, ¿no?, si se quiere, tratando de ser corrosivas respecto al poder, que hoy refuerzan toda una serie de, quizás la performance que más, una de las que más repercutió, ¿no?, la de las bolsas mortuorias en su momento en la plaza de Mayo, ¿no?, enfrente a la Casa Rosada, dan cuenta también de que esas herramientas, esas formas de hacer no tienen un signo ideológico de por sí, ¿no? Son herramientas en definitiva, y que son un elemento de disputa también, y que en este momento creemos que se está dando un fenómeno muy singular que tiene que ver con cierto uso de esas herramientas desde otros, desde quizás lo que era inimaginado en otro momento, que nos tensiona inclusive a nosotros como investigadores a la hora de utilizar categorías que antes devenían rápidamente en qué estabas refiriéndote con un activismo artístico. Entonces, por un lado estamos preguntándonos sobre eso, entonces sobre cómo está operando el arte y el activismo artístico en ese punto, y después creemos que por otro lado hay formas en las cuales se sigue obviamente accionando en términos, si se quiere, colectivos, o en términos de algún tipo de respuesta por la positiva. Particularmente, yo vengo más del campo del teatro, obras como por ejemplo Cuarto Intermedio, que ponen, es una obra de Félix Brusone sobre los juicios de lesa humanidad y la relevancia de los juicios de lesa humanidad como una política pública, no una política que es necesario sostener, una política que es necesario defender, y que, bueno, son obras que emergen, que se difunden, que forman parte, que tratan de dar algún tipo de disputa, pero creo que también, para ser sincero, creo que hay una en la desorientación general política, eso también nos cabe un poco desde el campo del activismo artístico. Creo que hay quizás es medio polémico, esto me van a matar, pero creo que hay algo de esa desorientación general que también aparece en esos modos de hacer. Y la desorientación más grande me parece que pasa por esto que decía al principio, ¿no? Porque quizás aquellos que no pensábamos que iban a usar las herramientas que usamos nosotros, ahora las están usando. Y eso tiene que ver un poco también con la disponibilidad de estos instrumentos, que también tienen como un sentido bastante analógico y que se están cruzando con otras formas que son como las formas de lo digital. Bueno, todo lo que es cartelería en las marchas, que eso realmente no tiene signo político, sino que van pasando de un lugar a otro como de manera un poco inesperada, y eso sí es algo que al grupo le interesa comenzar a rastrear. El cambio de signo de, no sé, del pañuelo verde al pañuelo celeste, las bolsas mortuorias que recién mencionaba Rami, pero hay algo que me llamó la atención de lo que vos decías en esto de desde un pensamiento histórico. Vos nos preguntabas recién sobre, qué pasa con estas memorias cuando no pasaron 100 años de 2001, pero sí yo insisto en esta idea del título del futuro de detrás, en cuanto a que hay unas coordenadas temporales que también están muy trastocadas, y y parece que esos 20 años como en tiempo histórico quizás en otro momento hubieran significado otro tipo de continuidad, y ahora sí hay como parece, ¿no?, una brecha grande, y donde la imaginación está bastante puesta en juego, y eso es súper interesante.
En términos del activismo, bueno, el rastreo ese del grupo al menos está haciendo ahora en ese sentido, pero bueno, hay muchas formas estéticas que también están jugando de diferentes modos en el mundo híbrido en que transitamos. Sí, creo que hay una pregunta sobre cómo darle una vuelta, qué lenguaje, bajo qué códigos intervenir, que evidentemente nos tiene nada, intentos. Pero hay intentos y nos tiene preocupados también, ¿no? Digamos, creo que hay algo de eso. Por lo pronto, la muestra hasta el 21 de... Hasta el 20. Hasta el 20 perfecto. De septiembre, que es viernes, ahí se va a reponer, bueno, no sé si estamos autorizados a decir esto, pero ahí se va a reponer... Hay una serie más de actividades, digamos, en estos días. Sí. Hay 2 actividades más. Sí, la primera es el 18 de septiembre, el 17 de septiembre. Martes 17. Sí, el martes 17, la presentación del libro de 2001, que es un libro que reunió prácticamente todas las conversaciones que tuvimos en esas primeras jornadas que te contaba Rami al principio. Ahí va a participar Nelly Richard. Creemos que ella va a estar presentando el libro junto con Magdalena Pérez Balbi, Luis García y Paula La Roca. Y yo voy a estar ahí intentando decir algo de la edición de ese libro que estuve a cargo. Y el 20 de septiembre va a estar la reposición de una acción, una performance. Acción bastante radical y que marcó un tiempo, que es una acción de Urbomaquia, que se hizo, si no me equivoco, en octubre de 2001. Bueno, no quiero adelantar mucho más porque creo que no tenemos permiso para decir eso, pero va a haber esa va a ser la actividad de cierre. Esa va a ser la actividad de cierre de la muestra. Perfecto. Entonces, invitados, los oyentes, invitadas a acercarse al MUMU, Museo de las Mujeres, ahí en plena peatonal de la ciudad de Córdoba. Rivera Indarte 55. Exactamente, ahí va. Con toda la precisión para ver el futuro detrás, imaginación política después del estallido 2001. Bueno, agradecerles la visita y el diálogo. Gracias. Muchas gracias. Buenísimo.